Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. Bienvenido al episodio de hoy. Recuerda, si estos episodios te están sirviendo, están alentando tu fe, animándote a fortalecer tu relación con Dios, no solo los disfrutes tú, compártelos con otros y otras que puedan necesitar del mismo aliento que tú. Estamos hablando de la esperanza, de cómo hacer que nuestra esperanza crezca. Quizás uno de los puntos importantes para entender cómo hacer que nuestra esperanza crezca es entender la diferencia entre la esperanza y un mero deseo, un simple querer. Desear, querer no te cuesta nada, pero tener esperanza implica ser parte activa de lo que Dios está haciendo, hacer equipo con Él mientras esa esperanza se vuelve tu presente. Y en este proceso, en ese trabajo en equipo, tu esperanza va a crecer. Esto no implica necesariamente hacer enormes cambios en tu vida, sino verte a ti mismo día a día, enfrentando esta vida con ojos diferentes, con ojos puestos no en las circunstancias, sino puestos en la fidelidad de Dios, mientras estás atento o atenta a las maneras en las que Él te sostiene. Muchísimas situaciones del día a día requieren dosis de esperanza, más que nunca. Veía un video de una mamá que decía que ella está exhausta, está cansada porque sus hijos, varios de ellos, por cierto, tienen que teleestudiar y los profesores les mandan deberes y tareas y ellos tienen que estar usando las computadoras, las pocas que hay en la casa, y los profesores le preguntan a ella todo el tiempo cómo están sus chicos, cómo están ellos, se encuentran bien, y esta mamá decía, nadie se preocupa por preguntarme a mí cómo estoy out, estoy cansada, estoy exhausta, ya no tengo fuerzas ni ánimo. Nuestra vida se ha vuelto así. Cada día parece ser una lucha difícil por averiguar si podremos avanzar hacia ese futuro. Pero hay una enorme diferencia entre querer un mejor futuro y tener la esperanza certera de que lo tendrás, porque tu vida está protegida y guardada en las manos de Dios. Así es que no dejes que todo esto, toda esta crisis, todos estos días avancen, pasen solo para terminar desgastándote. Trabaja con Dios para que todo esto sea algo que Él use para producir fortaleza en ti y que tu esperanza crezca. Porque déjame decirte, no podrás hacer esto solo, no podrás hacerlo sin Dios, al menos no de una manera que realmente resulte saludable y transformadora para tu alma. Por eso tu esperanza no puede ser solo un conocimiento mental, una cantidad acumulada de información, no, tiene que ser algo que esté sustentado en una convicción del corazón. Tu esperanza tiene que venir no de la información, sino de la adoración. Adorar a Dios cada día, cada momento en el que estés dudando de ese futuro. Porque adorar a Dios te recuerda que no estás solo, sino que el mismo Dios que te rescató antes, te rescatará esta vez. Llegó un momento en la vida de David en el que todo se puso más aún de su vida. Él había enfrentado dificultades, pero esta época en particular que voy a mencionar se le puso súper dura. Todo lo que él conocía le daba ánimo, esperanza, se desvanecía en sus propias manos. La relación con su esposo estaba rota porque tuvo que salir huyendo del palacio luego de que Saúl, el rey, intentó matarlo. Mandó al ejército entero a perseguir a David y él tuvo que dejar a sus amigos, su comodidad, sus posesiones, y termina finalmente viviendo en una cueva. Y en medio de eso, extrañamente él se convierte en un líder, pero no en un líder de los ganadores, de los vencedores, no, se convierte en un líder de los perdedores. Primera de Samuel capítulo 22 verso 2 dice, luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y viéndose así, parecía que bueno, por lo menos si estaban juntos, el dolor es menos y las cosas podían en algo mejorar. Pero poco tiempo después de que se forma esta banda de David, el campamento donde las familias de los hombres de David se habían asentado es atacado. Y los atracadores se llevan a las mujeres, a los niños y todas sus posesiones. No matan a nadie, pero se llevan todo. Cuando David y sus hombres llegan a las ruinas de lo que quedaba de su campamento y se dan cuenta de lo que había ocurrido con sus familias, dice el texto que lloraron quebrantados a más no poder. Incluso las dos esposas de David habían sido secuestradas. David ahora se encontraba en gran peligro, no solo porque tenía que ir a rescatar a su familia y a las de sus hombres, sino que todos sus hombres estaban tremendamente enojados, resentidos con David por haber perdido a sus hijos e hijas, a sus esposas, y comenzaron a hablar de rebelarse contra él y apedrearlo. ¿Te imaginas qué pensamientos cruzaron en ese momento por la cabeza de David? En relación a su futuro, a lo inmediato que le esperaba.
Pues 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, la segunda parte, nos dice qué pasaba por la mente de David. El texto dice: pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Uno sí que puede aprender aquí que la mejor manera de enfrentar una crisis no es dejarte derrotar por ella, sino recuperar fuerzas en el Señor. Porque Dios va a buscar eso siempre. Dios siempre va a buscar animarte, fortalecerte, ayudarte. Dios nunca va a querer dejarte abandonado en medio de la crisis. Te pregunto, ¿te has estado desanimando con facilidad estos días, quizás producto de las circunstancias? Pues bueno, si tú permites que la paz de Dios gobierne tu corazón, ya no te vas a desanimar tan fácilmente, porque la convicción de que el mismo Dios que te rescató antes te volverá a rescatar será tu sustento, no porque lo merezcas, sino porque has puesto tu confianza en Él y Dios no decepciona. Hoy, tú, en tu propia cueva, puedes hacer lo mismo que David hizo, invitar a Dios a tu situación una vez más. Una vez más, puedes encontrar fuerzas en el Señor tu Dios si lo buscas. Finalmente, quiero que recuerdes que puedes perder cualquier esperanza, excepto tu máxima esperanza, tu esperanza final. David fue un gran hombre. Hizo algunas cosas muy bien e hizo otras cosas mal, pero su vida, al igual que la nuestra, terminó. Sin embargo, Hechos, no los libros de los reyes, pero Hechos mucho más adelante, en el capítulo 13, verso 36, nos habla de David y de su trayectoria. Dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción normal. Ahora, ¿qué pasaría si tú pones tu nombre en este pasaje? Dios tiene un propósito para lo que estás viviendo. Dios tiene un propósito para ti en medio de estas circunstancias. Dios quiere cumplir su propósito a través de ti en medio de lo que estamos viviendo. Él no provocó estas circunstancias, pero sin duda puede aprovecharlas. El reino de David terminó y las cosas para Israel iban a veces bien y a veces mal, pero el pueblo guardaba una esperanza, la esperanza de que un día otro rey en la figura de David vendría, y la gloria de esos días también regresarían. Entonces entró a este mundo Jesús, y lo reconocieron, llamándolo Jesús, el hijo de David. No solo porque David era talentoso y Jesús también, o David era moralmente virtuoso en la mayoría de las ocasiones, y Jesús sin duda. No solo porque Jesús descendía del linaje de David, sino porque era un título de esperanza. Porque era la esperanza que ellos tenían, de que las promesas de Dios se cumplirían, que Dios no los habría olvidado jamás, que Dios no había terminado su plan con ellos, que Dios aún tenía propósitos que cumplir con ellos, en ellos y a través de ellos. El salmista entendía eso. Por eso en el Salmo 23, verso 6, él escribió diciendo: después de todo lo que voy a vivir y las cosas buenas que el Señor haga conmigo, en la casa del Señor habitaré para siempre. David tenía claro cuál era su máxima esperanza. Esa es la máxima esperanza. Saber que Dios, si pones tu fe y tu confianza en Él, siempre tendrá un lugar para ti en su reino. No tenemos esperanza en la esperanza. Tenemos esperanza en una persona. Te pido que no tengas esperanza en la esperanza. Te estoy pidiendo, animando, para que tú aprendas a tener esperanza en una persona. Su nombre es Jesús. Y el mismo Dios, el mismo Cristo que rescató a la humanidad antes de muchas situaciones y dificultades, incluso del pecado y la muerte a través de su sacrificio en la cruz, te volverá a rescatar, nos volverá a rescatar. Porque nuestra confianza, nuestra fe, nuestra roca firme es Él. Porque Él no abandona, Él no deja que sus promesas se quiebren, Él no miente, Él no engaña, Él es fiel, Él es justo. Y si tú le buscas, Él será la respuesta que estás buscando para que tu esperanza crezca. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.